Hola chicos, espero que estén bien. Hoy vamos a ver el tema del mapa político mundial, un mapa que es dinámico y cambiante. El mapa político del mundo que hoy conocemos solo es una fotografía instantánea de los estados en un momento determinado, porque la división política del mundo se encuentra en un continuo cambio. Es decir, el mapa que hoy conocemos, el mapa planiferio político que hoy conocemos no siempre fue así. Hoy es así. En etapas anteriores de la historia no tuvo la misma configuración y en el futuro es probable que también cambie. Desde tiempos más remotos, la división política del mundo fue cambiando. Se integraron y desintegraron imperios, como por ejemplo luego de la Primera Guerra Mundial, ¿recuerdan? Desaparecieron varios importantes imperios de Europa y también de Asia. Anteriormente también se desintegraron grandes imperios como el imperio persa, ¿sí? El imperio de Alejandro Magno, el español, bueno, el inglés, etc. Eso ya en épocas más recientes, estos dos últimos que he mencionado. Hoy existe alrededor de 200 países en el planeta. La causa de las constantes modificaciones deben atribuirse a procesos históricos en desarrollo, es decir, a los cambios producidos por causas políticas, religiosas y socioeconómicas. Una de las características del siglo XX, el siglo anterior, desde 1990, desde 1900 al 2000, fue un siglo de importante crecimiento en cuanto al número de países independientes. La humanidad a fines del siglo XX fue protagonista de importantes hechos que originaron grandes modificaciones en el mapa mundial. Desaparecieron estados, aparecieron nuevos estados, se reunificaron otros y cambiaron de nombre muchos de ellos. Estos son algunos ejemplos de situaciones que se han podido advertir en los últimos tiempos. En síntesis, el mapa político mundial de hoy no siempre fue así, sino que es el resultado de muchos cambios que fue transitando este mapa a lo largo de la historia, por diferentes hechos, ya sea políticos, económicos, religiosos, ¿sí? En el lado izquierdo de la pantalla podemos ver cómo fue sufriendo cambios el mapa político de Europa a través de la historia. Esto es solo un ejemplo de Europa y también de Asia, vemos partes de Asia. Esto es solo un ejemplo, ¿sí?, de los cambios del mapa político a lo largo del tiempo. Lo que vamos a ver hoy va a ser los grandes cambios en el mapa político mundial en el siglo XX, es decir, desde 1900 al 2000, siglo XX. En esta diapositiva podemos observar los cambios en el mapa político del continente africano y asiático. Esto fue producto o resultado de la descolonización de las colonias europeas tanto en Asia como en África. La Segunda Guerra Mundial dejó devastada la economía de la mayoría de los países de Europa, por lo que seguir sosteniendo las colonias era cada vez más complicado. Esta situación llevó a que en años posteriores a la finalización de las guerras, las colonias europeas en los continentes africanos y asiáticos lograran su independencia. Es así como surgen decenas de nuevos estados en el globo y el mapa político mundial del continente y puntualmente del continente africano y asiático cambia. Es decir, un hecho que tuvo como resultado el cambio en el mapa político de África y de Asia fue la descolonización de las colonias europeas. Desde mediados del siglo pasado hasta fines del siglo pasado. Es así como surgen los países que hemos visto en el video que yo les había colgado el miércoles pasado. Es así como surgen muchos países en el continente africano, tal como lo podemos ver en el mapa presente en la pantalla, y también en el continente asiático. Por ejemplo, la India era una colonia británica. Luego se separa India de Pakistán, ¿sí? Y bueno, van surgiendo nuevos estados, ¿sí? Vietnam era una colonia francesa,
Esto es entre muchos estados que fueron apareciendo, tanto en el continente asiático como africano. Un cambio muy importante que nosotros ya hemos visto en el tema de órdenes geopolíticos mundiales fue el cambio del Imperio Ruso, que deja de existir luego de la Revolución Rusa y de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Este gran imperio, ¿sí? Se transforma en el primer estado socialista de la historia, que es este gran estado llamado Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Como podemos observar en el mapa de la izquierda, ¿sí? Este gran espacio podemos ver con rojo que estaba formado por diferentes repúblicas. Era un gran estado conformado por estados más pequeños o repúblicas. Con el pasar de los años, recordemos que este estado se desintegró en 1991, luego de la finalización de la Guerra Fría, como hemos visto en el tema anterior. Recordemos que este gran estado socialista fue debilitándose política y económicamente, fue perdiendo influencia en el mundo. También por el avance de Estados Unidos durante el periodo de la Guerra Fría. Por diferentes crisis, este gran estado soviético se desintegra, se rompe, ¿sí? Se desintegra. Y es así como este gran espacio que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este gran espacio en el mapa mundial, ¿sí? Se transforma, ¿sí? Porciones de este espacio se independizan, territorios se independizan y surgen nuevos estados independientes. Es decir, con la desintegración de la URSS surgen nuevos estados en el mapa. ¿Cuáles son esos estados que surgen? Surge Rusia, surge Ucrania, surge Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. ¿Sí? Estos múltiples estados que podemos ver en el mapa en la parte inferior de la pantalla. Este gran imperio ruso desaparece, es la primera transformación, gran transformación que sufre el mapa de Europa y de Asia. Este gran imperio ruso, recordemos con la Revolución Rusa, con la desaparición de este gran estado con características feudales, con grandes desigualdades, el surgimiento de nuevas ideas, ¿sí? Bueno, este gran imperio ruso deja de existir y pasa a formarse o pasa a... aparece en el mapa un nuevo estado, que es este gran estado socialista, el primer estado socialista del mundo, que es la URSS. Esto sucede al finalizar la Primera Guerra Mundial. Surge la URSS. Y en 1991 la URSS se desintegra, se rompe, deja de existir y aparecen nuevos estados. Esto sucedió, la desintegración de la URSS y la aparición de los nuevos estados, con la finalización de la Guerra Fría que nosotros ya hemos visto. Y surgen todos estos nuevos estados independientes. ¿Sí? En la actualidad, el mapa del mundo se configura como el mapa que vemos abajo. Es decir, ya no existe ni el Imperio Ruso ni la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que existen nuevos estados independientes que acabo de mencionar. Un cambio muy importante en el mapa de Europa durante el siglo XX fue el cambio que transitó Alemania. Recordemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida
en 4 zonas de influencia y luego en 2 estados. Podemos ver en los mapas que he seleccionado el cambio de una Alemania unificada a una Alemania dividida y luego un retorno de una Alemania dividida a una Alemania unificada. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la guerra que se extendió desde 1939 a 1945, las fuerzas aliadas, es decir, las fuerzas ganadoras de esta Segunda Guerra Mundial, lideradas por Estados Unidos, la URSS o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Gran Bretaña y Francia, derrotaron las últimas resistencias de Alemania y Japón. Recordemos que Alemania y Japón salieron perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas forzaron a su rendición a Alemania y Japón. ¿Qué hacer con Alemania vencida? Fue un tema de discusión y una fuente de conflictos entre las potencias ganadoras. Al finalizar la guerra, Alemania fue dividida en 4 zonas, cada una controlada por un ejército de ocupación. Es decir, Alemania fue repartida entre las fuerzas aliadas. Existía una zona de ocupación del ejército francés, otra zona de ocupación del ejército británico, otra zona de ocupación del ejército estadounidense y una zona de ocupación del ejército soviético. Además, existía una porción de territorio alemán hacia el este que fue devuelto a Polonia. A comienzos de 1948, las 3 zonas occidentales alemanas, es decir, la zona bajo influencia estadounidense, francesa e inglesa, se fusionaron, es decir, se unieron para formar una sola unidad económica y política. Es decir, estas 3 zonas se unieron y formaron un solo Estado. Finalmente, en 1949, Alemania quedó dividida en 2 estados. Un estado hacia el este, como podemos ver de color amarillo en el mapa, que es la República Democrática Alemana, con capital en Berlín, anexada al bloque soviético, ¿sí? Es decir, una zona bajo influencia soviética, ¿sí? Y una zona oeste, una Alemania del oeste, una Alemania occidental, que fue la llamada República Federal Alemana. Podemos verlo con rojo en el mapa donde Alemania queda dividida en 2 porciones. Esta República Federal Alemana tenía su capital en Bonn y estaba, durante la Guerra Fría, bajo la influencia estadounidense. La división de Alemania delimitó claramente las esferas de influencia de las potencias mundiales y consolidó la división de Europa en 2 bloques. Recordemos que durante la Guerra Fría, Alemania del Este estaba bajo la influencia soviética y Alemania Oeste o Alemania Occidental estaba bajo la influencia estadounidense, pertenecía al bloque occidental o capitalista. ¿Sí? Bueno, al finalizar la Guerra Fría, ¿sí? Recordemos que se deriva, ¿sí? Se rompe esta división. Recordemos con la desintegración de la URSS, pero por sobre todo con la ruptura del muro de Berlín. El muro de Berlín es el muro que dividía estas 2 grandes porciones de Alemania, es la que dividía a Alemania en 2. Cuando se rompe ese muro de Berlín, por los civiles principalmente, Alemania queda nuevamente unificada en un solo Estado y hasta la actualidad Alemania es un solo Estado. Otro cambio que sufrió el mapa de Europa, que atravesó el mapa de Europa, mejor dicho, en el siglo XX, fue la desintegración de un gran país que existía, o de un gran Estado, mejor dicho, que existía en el siglo pasado, que se llamaba Yugoslavia. Hoy ya no existe, ¿sí? Observemos el mapa. Yugoslavia era esta porción del territorio europeo que vemos de color verde. Actualmente ya no existe Yugoslavia, sino que existen los estados que vemos en el mapa de la izquierda. Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia,
Montenegro y Macedonia. También existe un estado que se llama Kosovo, pero no es un estado reconocido por todo el mundo, sino por algunos países del mundo. Allí existe un conflicto entre Kosovo y Serbia. Kosovo, sí, es una parte del territorio de Serbia que quiere independizarse de Serbia y lograr ser un estado independiente, autónomo. Pero bueno, están actualmente en conflicto. Yugoslavia, esta porción o este estado, gran estado que vemos en el mapa de color verde, esta porción del territorio europeo de color verde, ¿sí? Fue un país socialista, pero se distinguió del resto de los países del bloque socialista por seguir un camino propio, independiente de la Unión Soviética. Participaba del grupo de los países no alineados, es decir, a pesar de que tenía ideales y muy parecidos, ¿sí? A los de la Unión Soviética, porque era socialista, no perteneció al bloque de la Unión Soviética. ¿Sí? Era uno de los llamados países del tercer mundo o no alineados, como habíamos visto en las clases anteriores. Es decir, ese grupo de países que no pertenecían ni a la Unión Soviética ni no estaba bajo la influencia de la Unión Soviética ni bajo la influencia estadounidense. La República Socialista de Yugoslavia se formó en 1946, finalizada ya la Segunda Guerra Mundial, con la integración de 6 repúblicas autónomas, constituidas por pueblos de diferentes culturas. ¿Sí? Esas 6 repúblicas autónomas que juntas conformaban Yugoslavia, ¿sí? Eran Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Macedonia. Cada una de estas repúblicas que acabo de mencionar estaba constituida por pueblos diferentes, ¿sí? Por naciones diferentes, con diferentes culturas, con diferentes creencias, ¿sí? Tradiciones, etc. La unidad se dio finalmente, o sea, la unidad de estas repúblicas que acabo de mencionar, se dio fundamentalmente por el gobierno de Josip Broz, que era más bien conocido como el Mariscal Tito. Es decir, era la máxima autoridad política de Yugoslavia. Es quien ejerció el poder político en Yugoslavia desde 1946 hasta que murió en 1980. Cuando el Mariscal Tito muere, ¿sí? Comienzan a producirse crecientes crisis en Yugoslavia, crisis económicas, crisis políticas y crisis sociales, que trajeron como consecuencia el comienzo de una guerra civil dentro de Yugoslavia, porque existían diferencias entre las repúblicas autónomas, ¿sí? Que conformaban Yugoslavia. Los sucesivos conflictos internos provocaron que esta república, que Yugoslavia empezara a desintegrarse, ¿sí? Y las repúblicas, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro y Serbia y Kosovo, fueran independizándose y formando estados propios. Fue a partir de fines del siglo pasado y principios de este siglo que Yugoslavia comenzó a desintegrarse, ¿sí? Fue cuando sucedió ese paso de Yugoslavia a la creación de estos países que vemos en el mapa de la izquierda. Podríamos decir que fue a fines del siglo XX y principios del siglo XXI que Yugoslavia se desintegra y nacen estos nuevos estados. Yugoslavia se desintegra y se independiza Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Y también fue cuando comienza un conflicto entre Serbia y Kosovo. Kosovo tiene aspiraciones de ser un estado distinto, un estado independiente y autónomo. Para algunos países del mundo reconocen que Kosovo es un estado autónomo, otros países no.
Otro importante cambio en el mapa de Europa en el siglo pasado fue el de Checoslovaquia. Checoslovaquia o República de Checoslovaquia surgió en 1918 cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, cuando se disolvió este gran imperio que existía en esta área, que era el Imperio Austrohúngaro. Entre 1938 y el 1939, Hitler disolvió esta república. ¿Sí? Al culminar la Segunda Guerra Mundial se formó nuevamente la República de Checoslovaquia, que estaba formado por el pueblo checo y el pueblo eslovaco, dos pueblos con distintas naciones, que estaban conviviendo dentro de un mismo estado, en un mismo territorio. Dos pueblos distintos, con distintas culturas, con distintas tradiciones, con distinta historia, viviendo dentro de un mismo territorio. Y eso obviamente generaba conflictos de intereses entre esos pueblos. En 1993, o sea, al finalizar ya el siglo XX, finalizando ya el siglo XX, se formó un tratado de común acuerdo entre las naciones y la República de Checoslovaquia se dividió en dos estados independientes. Es decir, la nación checa y la nación eslovaca realizaron acuerdos entre ellas. Y esta república, esta gran república de Checoslovaquia que existía hasta entonces, se dividió en dos estados. En 1993, Checoslovaquia se divide en dos estados independientes. La República Checa, con capital en Praga, y Eslovaquia, con capital en Bratislava. ¿Sí? Es decir, Checoslovaquia, este gran estado que vemos en el primer mapa con rojo, se divide en dos estados, ¿sí? El estado llamado República Checa y el estado llamado Eslovaquia. Esto sucedió en 1993. Este también fue un cambio muy importante que sufrió el mapa de Europa en el siglo pasado. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver otros cambios que sufrió el mapa actual del mundo. Vamos a ver los casos que ya vimos. Quiero que sepan que no son los únicos cambios que sufrió el mapa político mundial. Existen otros casos, pero por cuestiones de tiempo vamos a ver, hemos visto los cambios puntuales del Imperio Ruso a la llamada URSS y luego a los estados independientes que actualmente existen en el territorio de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Otro caso que hemos visto es el de Alemania, la separación o la división de Alemania en estos dos grandes estados y luego la unión, el retorno a constituir un nuevo estado. También hemos visto el caso de Yugoslavia, la desintegración de Yugoslavia y la aparición de estos nuevos estados que hemos mencionado con anterioridad, y el caso de Checoslovaquia. Sin olvidar los grandes cambios que sufrió el continente africano y asiático con la descolonización, ¿sí? Y la aparición de innumerables estados en estos dos grandes continentes. Muchas gracias.